Tengan todos ustedes muy buenas noches. Para mí es bastante grato poder estar aquí frente a ustedes y poder dar inicio a esta sesión, el cual vamos a abarcar la materia de Derecho Procesal Penal con el tema de la actividad probatoria. En esta ocasión nos va a estar brindando sus conocimientos María Elena Castro y también Leslie Jiménez, para el cual vamos a dar inicio con María Elena Castro, quien iniciará con la exposición. Bien, gracias. Buenas noches con todos los presentes. Vamos a dar inicio a la exposición. Por favor, pido el apoyo para compartir pantalla. Podemos verificar en el artículo 2, que es la presunción de inocencia, ¿no? ¿Qué nos dice? Que toda persona imputada de la comisión de un hecho punible es considerado inocente y debe ser tratado como tal, ¿no? Mientras que no se lo demuestre lo contrario. Muchas veces en las audiencias que hemos participado o que ustedes pudieron haber presenciado, siempre dicen, ¿no? Estamos al interés del proceso de investigación hasta que se resulte responsable. Para esos efectos siempre se requiere de una suficiencia de actividad probatoria, ¿no? De un cargo obtenida y actuada de todas las debidas garantías procesales correspondientes, ¿no? En el caso de dudas sobre la responsabilidad penal, debe ser resolvente a favor del imputado o en contra, dependiendo de los medios probatorios que pueda otorgar la Fiscalía. También podemos decir que hasta antes de la sentencia firme, ningún funcionario o autoridad pública puede presentar a una persona como culpable, ¿no? O brindar una información de tal sentido. Eso tenemos que tener siempre en consideración. Podemos verificar ahora aquí hay como un organigrama donde podemos verificar. En el artículo 2 de la presunción de inocencia, la persona en una comisión del delito que tiene que ser considerada siempre inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Las garantías siempre tendrán que ser un medio probatorio fehacible a favor del imputado o en contra del imputado, dependiendo qué tenga la Fiscalía en contra de la persona. Acá podemos verificar el nivel de sospecha, ¿no? O un estándar de prueba. Cuando hablamos de certeza, siempre vamos a considerar una sentencia condenatoria. Sospecha fuerte, vamos a dar de entender que es prisión preventiva, que puede ser 6 meses, 18 meses, 36 meses, dependiendo, ¿no? Sospecha suficiente, que es un requerimiento de acusación o auto de enjuiciamiento. Sospecha reveladora, la formalización de la investigación preparatoria. Son por etapas, ¿no? Y la inicial es la disposición de las diligencias preliminares. ¿Qué podemos entender por una sospecha simple? Esto se trata del grado de menor nivel del conocimiento, ¿no? En lo que cual surge cuando el fiscal advierte de un hecho penalmente perseguible, así que sí podemos decirlo. Que el fiscal, con una base en su estrategia de investigación, ordenará que se realice una diligencia preliminar. También podemos verificarlo en el artículo 329 del Código Procesal Penal, las formas de iniciar una investigación, ¿no? El fiscal siempre va a iniciar los actos de investigación cuando tenga el conocimiento de la sospecha de la comisión de un hecho, que revise los caracteres del tipo de delito que se está cometiendo, ¿no? Eso podemos entenderlo por una sospecha inicial simple. La reveladora se trata que el grado de sospecha que le permite al representante del Ministerio Público realizar una imputación de carácter provisional, ¿no? Con una base a lo obtenido en las diligencias preliminares. O sea, esto quiere decir la formalización de la investigación preparatoria y poder incorporarlo, la existencia de un elemento de convicción con una finalidad de que en su momento sirva como un presupuesto necesario para la presentación de una futura acusación fiscal. Lo podemos corroborar con el artículo 336, la formalización y la continuación de la investigación preparatoria. Primero, si la denuncia del informe policial o de las diligencias preliminares que se realizó
aparecen indicios reveladores de la existencia de un delito, la acción penal no ha prescrito, ¿no? Ahí tenemos que tener en consideración ello, que sea individualizado y que si fuera el caso, no sean satisfechos los requisitos, dispondrá la formalización, la continuación de una investigación preparatoria. Eso tenemos que tenerlo siempre en cuenta. En una sospecha suficiente, el fiscal formula un requerimiento acusatorio para llevar el caso a un juicio oral. Todos tenemos los pasos a seguir, ¿no? Si el fiscal adolece de un tal nivel de conocimiento, tendrá que solicitar en este caso el sobreseimiento. Lo podemos también igual verificar con el artículo 336 del Código Procesal Penal. La sospecha grave, o así decirlo fuerte, no se trata de un nivel de un grado de conocimiento inmediatamente superior a la sospecha suficiente. Y el último, previo a una certeza. Ahí se hace la aplicación de la prisión preventiva, ¿no? Podemos verificarle una sentencia plenaria también del 2017, ¿no? La certeza para una sentencia es condenatoria, es la que corresponde. Cuando hablamos de una sentencia absolutoria, la motivación de la sentencia siempre va a destacar especialmente la existencia o no un hecho imputado o las razones de las cuales el hecho no constituye un delito. Así como del ser el caso de una declaración de que el acusado no haya intervenido en su perpetración, ¿no? Que no haya participado en los hechos, ¿no? O sea, un supuesto caso de un hurto agravado, uno de ellos pudo estar manejando el vehículo y el otro pudo haber cometido la fechoría, pero pudo haber mentido también, ¿no? No, me compré una gaseosa. Yo me estoy yendo a comprar la gaseosa. Inocentemente otra persona puede estar esperándole un vehículo, pues un taxi, una motolínea, sucesivamente. Ahí se tiene que desvincular. Los medios probatorios no son suficientes para establecer su culpabilidad, que subsiste una duda sobre sí misma. Entonces hay que hacer una investigación a fondo. ¿Qué tenemos que pedir? Medios probatorios. Puede ser testigos, puede ser cámara de videovigilancia, que todas las municipalidades normalmente ahora lo manejan, o que está aprobada en una causal que exime una responsabilidad penal. Ya, aquí vamos a hablar de niveles de sospecha, pero también vamos a darle conocimiento la interpretación a un contrario senso, ¿no? Es la motivación de la sentencia condenatoria que se requiera, que los medios probatorios sean suficientes para establecer la culpabilidad, que no subsiste una duda sobre la misma, ¿no? Tiene que haber un medio probatorio que sea veraz. Cuando hablamos de prueba, ¿no? Las pruebas son un medio probatorio por las cuales el juez obtiene la experiencia que le sirva para juzgar, ¿no? Las pruebas son llaves que abren puertas para el desconocido. Solo mediante así vamos a ver el tema de si cometió o no cometió el tipo de delito, ¿no? La actividad de comparación entre la afirmación sobre un hecho y la realización de los mismos que encaminan de una forma de convicción. ¿Qué podemos entender más por prueba? Son un conjunto, ¿no? Motivados y con razones que se suministran en el momento en el conocimiento de los hechos, para los fines de un proceso de repente que se deducen los medios probatorios, con una misma orientación. Sostiene también que la prueba es una suma de motivos que nos pueden producir certeza. ¿Cuáles son los medios probatorios? Existe N de veces, ¿no? Existen muchísimas. Las pruebas, entonces, es la actividad que desarrollan en parte ante el juez o el tribunal a fines de lograr su convicción respecto a la verdad, a una afirmación, ¿no? A un respecto a algún efecto proceso, ¿no? Que está siendo investigado. El objetivo de esta prueba en el derecho penal ya sabemos que es un conjunto de hechos, es relevancia jurídico-penal, que nos sirve para demostrar que la imputabilidad, la punibilidad, la determinación de la pena media
y de seguridad, ¿no? Y la responsabilidad. ¿Dónde le podemos corroborar ello? Es en el artículo 156 del Código Procesal Penal. ¿Qué nos dice? Son objeto de prueba los hechos que se refieren a la imputación, a la punibilidad, a la determinación de la pena media o seguridad, así como los referidos de la responsabilidad derivada del delito. No son objetos de prueba máximas de la experiencia, las leyes naturales, las normas jurídicas, quienes intervienen vigente, aquello que es objeto de cosa juzgada, lo imposible y lo notorio. Las partes podrán acordar que se puede determinar circunstancias, no necesita ser probadas. Caso, si hay evidencia conclusa, un video y todo ello, no necesitas medio probatorio, porque ya lo tiene. En cuyo de los casos se valorará como un hecho notorio, ¿no? Y el acuerdo se hará constar en un acta. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Si a causa de un sismo una piedra cae de lo alto de un cerrito, ¿no? Y mata a una persona que se encontraba recostada o al pie del dicho cerro, ¿se configura un hecho irrelevante penal por tratarse de un acontecimiento producto de una ley de gravedad, ¿no? Por otro lado, lo imposible debe entenderse que en su doble aceptación es imposibilidad física o jurídica, ¿no? Claro está. Cuando hablamos por las fuentes de prueba, a partir de prende de un objeto de prueba, emana, brota, nace lo que se debe probar, y que son los testigos, peritos, objeto y documento. La fuente de prueba, como ya bien sabemos, es lo que permite el conocimiento originario, ¿no? Sobre el objeto de una prueba y lo que posteriormente será ofrecido para una actuación de un juicio. Según Pavón Gómez, la fuente de prueba es realidad objetiva. Eso hay que tener en conocimiento, ¿no? Cuando hablamos del órgano de prueba, bien sabemos que se trata de la persona por medio de la cual se adquiere un objeto de prueba, testigos puede ser. Entre otras palabras, gracias a esas personas, dicho objeto, prueba, será actuado, oralizado en un juicio, llegando de este modo a un conocimiento de un juez. En este sentido, también se denomina los intermediarios entre el juez y la prueba, ¿no? Estos son aquellos que toman conocimiento de un hecho delictivo de una manera accidental, ¿no? Testigos, la palabra correcta es testigos. O por encargo judicial puede ser, pues, peritos, intérpretes, traductores, a diferencia de los objetos legitimados como parte, ¿no? Los órganos de prueba no tienen interés en el proceso, por ello, el imputado o el agraviado no pueden ser considerados un órgano de prueba. Objeto de prueba, perito, que es un órgano de prueba, peritaje, que es un medio de prueba, y el juez, ¿no? Claro. El medio de prueba es el procedimiento o método para incorporar la prueba en el marco del debido proceso. En este caso se trata, para finalizar y dar paso a otro compañero, se trata que la vía para poder introducir válidamente la prueba en el proceso penal, para luego ser habilitada de poder generar una convicción al juzgador, ¿no? En esta etapa del juzgamiento. En este sentido, el que se refiere al legislador cuando se menciona un medio de prueba lo podemos corroborar con el artículo 7 del título preliminar del Código Procesal Penal. Primeramente, buenas noches con todos los asistentes. Ahora sí, para continuar con la exposición, vamos a dar algunos conceptos acerca de lo que es la prueba. La prueba viene a ser aquel conjunto de motivos o razones que nos suministran el conocimiento de determinados hechos que se alegan en el proceso penal para los fines del mismo. Y estos se deducen de los medios aportados, según Davis H. Con esta misma orientación, Carlos Mittermeier sostiene que la prueba es la suma de motivos que producen la certeza y que, por tanto, pues van a permitir dictar una sentencia justa, ¿no? Bien, como segundo punto tenemos que la prueba es la actividad que
que desarrollan las partes ante el juez o ante un tribunal, con la finalidad de lograr su convicción, de lograr que se convenza de los hechos, de las afirmaciones que hacen los sujetos procesales. Bien, el objeto de prueba en el derecho penal es el conjunto de hechos con relevancia jurídico-penal, que sirven para demostrar tanto la imputabilidad, la punibilidad, la determinación de la pena o medida de seguridad, y también para ver la responsabilidad civil. Ya. No son objeto de prueba las máximas de la experiencia, las leyes naturales, la norma jurídica vigente, o lo imposible o lo notorio. Para centrarnos un poco en este último aspecto de lo imposible, vamos al escenario en que, por ejemplo, se desprende una roca de un cerro, ¿no? Y ocurre que mata a una persona. En este supuesto, pues no hay a quien podemos imputarle la responsabilidad penal, porque nadie podría asumir esa responsabilidad. Entonces estamos ante un suceso imposible, ante un suceso que no se puede condenar, ¿no? Bien, otro punto que menciona el objeto de prueba es que hay algunos hechos que pues las partes concuerdan en que no es necesario probarlas. Entonces este acuerdo, esta manifestación debe constar en un acta, debe estar expresamente manifestada. Ahora vamos a desarrollar el punto de fuente de prueba. Mixag-Mas nos dice que la fuente de prueba es lo que permite el conocimiento originario sobre el objeto de prueba y que posteriormente será ofrecido para su actuación en juicio. Pavón Gómez nos dice que la fuente de prueba es la realidad objetiva. Haciendo mención a este punto de realidad objetiva, pues se refiere a que esta fuente de prueba pues tiene una existencia real, se puede visualizar. No es algo que podemos verlo a simple vista, como por ejemplo, si hablamos de un testimonio, pues su fuente de prueba va a ser la persona a la cual podemos distinguir, podemos ver. Entonces, a esto es lo que se refiere en el punto de realidad objetiva. Por tanto, la fuente de prueba es aquello a partir de lo cual se desprende el objeto de la prueba y emana, brota o nace de los testigos, de los peritos, de los objetos, de los documentos. Como les decía, como tienen una realidad objetiva, por ejemplo, los documentos los podemos ver, ocupan un lugar en el espacio y son visibles. Bien, en cuanto al órgano de prueba, se trata de la persona por medio de la cual se adquiere el objeto de prueba. En otras palabras, gracias a estas personas, dicho objeto de prueba será actuado y oralizado en el juicio oral. Llegando de este modo a conocimiento del juez. En este sentido, son también denominados los intermediarios entre el juez y la prueba. Estos son aquellos que los órganos de prueba son aquellos que toman conocimiento de los hechos delictivos de manera accidental, como sucede con los testigos. O también pueden estar inmersos en el proceso por encargo judicial, como sucede con los peritos, con los intérpretes o los traductores. A diferencia de los sujetos legítimos, bueno, en el caso de los órganos de prueba, pues no están inmersos o no tienen un interés activo o un interés en el proceso, sino que por circunstancias que ellos no han querido o por X circunstancias, pues se encuentran inmersos en el proceso, como en el caso de los testigos, que no tienen un interés directo, pero que por presenciar los hechos, pues tienen que estar presentes. Cabe recalcar que tanto el agraviado como el imputado, pues no son órganos de prueba, sino que ellos tienen un interés legítimo, un interés en el proceso. Bien, ahora trataremos el punto de medio de prueba. El medio de prueba es el procedimiento o método para incorporar la prueba en el marco del debido proceso. Se trata de la vía para poder introducir válidamente la prueba en el proceso penal, para que luego esté habilitada de poder generarle convicción al juez o juzgador en la etapa de juzgamiento.
En este sentido, al que se refiere el legislador cuando menciona que los medios de prueba, cuando menciona los medios de prueba en el numeral 1 del artículo 7º del título preliminar del Código Procesal Penal. Bien, el artículo 8 nos habla acerca de la legitimidad de la prueba. Nos dice que todos los medios de prueba serán valorados solo si se han obtenido o si se han incorporado al proceso mediante un procedimiento constitucional legítimo y que no vulnere los derechos esenciales o no vulnere los derechos fundamentales de la persona. Bien, ahora abordaremos el punto de medio de prueba. El título 2 nos habla acerca de los medios de prueba, contenidos en los artículos 160 hasta el artículo 201, numeral A. Bien, en el capítulo 1 se hace mención a la confesión, contenida en el artículo 160 al artículo 161. La confesión, como ya todos sabemos, es la que la realizan las partes. En cuanto al capítulo 2, nos habla acerca del testimonio, contenido en el artículo 162 al artículo 171. Y el testimonio es aquel que es dado por los testigos que han presenciado los hechos materia de imputación penal o que están siendo esclarecidos en un proceso penal. Bien, en cuanto a la pericia, pues se trata de aquellos estudios realizados por una persona experta en un determinado campo y que es necesario para esclarecer algunos hechos que se suscitan en el proceso penal. El careo, como ya sabemos, pues es la confrontación entre las partes y se encuentra contenido en el artículo 162 al artículo 182 al artículo 183, disculpa. Ya, en cuanto a la prueba documental, pues se encuentra regulada en el artículo 184 al artículo 188. En la prueba documental, pues podemos encontrar valga la redundancia, los documentos, los informes y cualquier otro tipo de documento que sirva para esclarecer los hechos dentro del proceso. Y en el capítulo 6 nos habla de los otros medios de prueba regulados en el artículo 189 hasta el artículo 201. Bien, ahora hablaremos acerca de los elementos de convicción y los elementos de prueba. A partir de una interpretación sistemática y teleológica, es posible identificar que entre ambas categorías existe una diferencia tanto de intensidad, pues mientras se habla de elementos de convicción y no de prueba, se hará referencia a indicios que poco a poco se van consolidando la convicción, mientras que los elementos de prueba pues van a generar la convicción en el juzgador y en consecuencia son prueba, pues mediante los elementos de prueba el juez va a emitir una sentencia. En cambio, los elementos de convicción, pues aún se van, es como decir que se van intensificando un poco más o requiere de más investigaciones, pero en cambio los medios de prueba ya están más formalizados, ¿no? La actividad probatoria, actos de investigación y actos de prueba. En cuanto a los actos de investigación, se dice que tienen como finalidad preparar el juicio oral llevando a cabo la comprobación y la verificación de la noticia criminal. Se procede a determinar el hecho punible y la identidad del presunto autor. Los actos de investigación los realiza tanto el fiscal como la Policía Nacional del Perú en determinadas agencias, en las diligencias preliminares. En la investigación preparatoria se practican las diligencias técnico-científicas que sustentan eventualmente medidas restrictivas de derecho y o cautelares, también el sobreseimiento o enjuiciamiento. Mientras que los actos de prueba pues tienen como finalidad acreditar pretensiones a través de las proposiciones afirmativas. Por otro lado, también se producen ya en el juicio oral, bajo los principios de publicidad, oralidad, inmediación y el contradictorio. Los actos de prueba
se fundan en los actos de prueba, pues sirven para poder emitir una sentencia. Ya, en cuanto a la actividad probatoria, pues nos dice que la libertad en nuestro sistema procesal penal es entendida como la facultad que tienen los sujetos determinados debidamente legitimados para aportar pruebas en el proceso penal. Tal es así que no solo el Ministerio Público aporta pruebas, sino también hay que tener en cuenta que pueden hacerlo tanto la defensa, el actor civil, el tercero civilmente responsable, en arreglo a sus intereses particulares. Ahora bien, existen 3 momentos de la actividad probatoria claramente divididos en cada una de las etapas del proceso penal, las cuales desarrollaremos a continuación. La actividad probatoria. El numeral 1 del artículo 4 del título preliminar del Código Procesal Penal nos indica que la carga de la prueba o el ius probandi recae sobre el fiscal. El artículo 4 del título, el titular de la acción penal nos dice que el Ministerio Público es el titular del ejercicio público de la acción penal en los delitos y tiene el deber de la carga de la prueba. En nuestro ordenamiento normativo nacional se adscribe que la teoría de la libertad probatoria, sin embargo, no admite el ofrecimiento de cualquier tipo de medio probatorio por el único sustento de que existe libertad de probar, sino que tiene que ser que lo que se pruebe pues sean hechos que sí se pueden demostrar. Con este último punto pues damos por finalizada la exposición y muchas gracias.